Queridos hermanos y hermanas, estamos en la presencia del Señor. Invocamos al Espíritu Santo que baje sobre nosotros para que nos ayude a participar con fe, con devoción, con alegría espiritual en esta santa celebración eucarística. Nos encontramos en el tercer domingo de la Pascua, aquí en el templo parroquial de San Miguel en Crey, Colorado. Este es el día que hizo el Señor, cantemos todos con santo fervor. Cielos y tierra muy juntos a estar, porque el Señor ha venido aquí. Cantan las flores, se alegran los campos, bosques y prados alaban a Dios. Así nosotros cantamos alegres en este día que hizo el Señor. En este momento presenten sus intenciones a Dios nuestro Señor. Le damos gracias a Dios porque siempre nos escucha aunque no lo merezcamos. Seguimos pidiendo por nuestros enfermos, por todos los que están enfermos de cáncer, por tu hija Loli Rodríguez y por las intenciones que guardamos en el corazón, por aquellos que se han encomendado a nuestras oraciones. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de Dios, que es nuestro Padre, y de Jesucristo el Señor resucitado, estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. El Señor nos invita a participar del banquete de la palabra y del banquete de la Eucaristía. Y en este momento nos hace un llamado a la conversión. Con humildad pedimos que perdone nuestras culpas. Tú que has vencido al pecado y a la muerte, Ten piedad, Señor, ten piedad. tú que no quieres la muerte del pecador, sino que se arrepienta y viva, Ten piedad, Cristo, ten piedad. tú que estás sentado a la derecha del Padre y vives siempre para interceder por nosotros, Ten piedad, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra, a los hombres paz. Gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra, a los hombres paz. Te alabamos y te bendecimos, te adoramos y
Oremos. Dios nuestro, que tu pueblo se regocije siempre al verse renovado y rejuvenecido, para que al alegrarse hoy por haber recobrado la dignidad de su adopción filial, aguarde seguro una gozosa esperanza el día de la resurrección. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Que el Espíritu Santo abra nuestros oídos, nuestra mente, nuestro corazón, para que estemos atentos a la palabra de Dios. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. El día de Pentecostés se presentó Pedro, junto con los 11, ante la multitud, y levantando la voz, dijo: Israelitas, escúchenme. Jesús de Nazaret fue un hombre acreditado por Dios ante ustedes, mediante los milagros, prodigios y señales que Dios realizó por medio de él y que ustedes bien conocen. Conforme al plan previsto y sancionado por Dios, Jesús fue entregado y ustedes utilizaron a los paganos para clavarlo en la cruz. Pero Dios lo resucitó, rompiendo las ataduras de la muerte, ya que no era posible que la muerte lo retuviera bajo su dominio. En efecto, David dice, refiriéndose a él: Yo veía constantemente al Señor delante de mí, puesto que Él está a mi lado para que yo no tropiece. Por eso se alegra mi corazón y mi lengua se alboroza. Por eso también mi cuerpo vivirá en la esperanza, porque tú, Señor, no me abandonarás a la muerte, ni dejarás que tu santo sufra la corrupción. Me has enseñado el sendero de la vida y me saciarás de gozo en tu presencia. Hermanos, que me sea permitido hablarles con toda claridad. El patriarca David murió y lo enterraron, y su sepulcro se conserva entre nosotros hasta el día de hoy. Pero, como era profeta y sabía que Dios le había prometido con juramento que un descendiente suyo ocuparía su trono, con visión profética habló de la resurrección de Cristo, el cual no fue abandonado a la muerte ni sufrió la corrupción. Pues bien, a este Jesús Dios lo resucitó, y de ello todos nosotros somos testigos, llevado a los cielos por el poder de Dios. Recibió del Padre el Espíritu Santo prometido a él, y lo ha comunicado, como ustedes lo están viendo y oyendo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Enséñanos, Señor, el camino de la vida. Aleluya. Enséñanos, Señor, el camino de la vida. Aleluya. Protégeme, Dios mío,
pues eres mi refugio. Yo siempre he dicho que tú eres mi Señor. El Señor es la parte que me ha tocado en herencia. Mi vida está en sus manos. Enséñanos, Señor, el camino de la vida. Aleluya. Bendeciré al Señor que me aconseja. Hasta en la noche me instruye internamente. Tengo siempre presente al Señor y con Él a mi lado jamás tropezaré. Enséñanos, Señor, el camino de la vida. Aleluya. Por eso se me alegra el corazón y el alma, y mi cuerpo vivirá tranquilo, porque tú no me abandonarás a la muerte, no dejarás que sufra yo la corrupción. Enséñanos, Señor, el camino de la vida. Aleluya. Enséñame, Señor, el camino de la vida. Sáciame de gozo en tu presencia y de alegría perpetua junto a ti. Enséñanos, Señor, el camino de la vida. Aleluya. Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro. Hermanos, puesto que ustedes llaman Padre a Dios, que juzga imparcialmente la conducta de cada uno según sus obras, vivan siempre con temor filial durante su peregrinar por la tierra. Bien saben ustedes que de su estéril manera de vivir, heredada de sus padres, los ha rescatado Dios, no con bienes efímeros, como el oro y la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, el Cordero sin defecto ni mancha, al cual Dios había elegido desde antes de la creación del mundo, y por amor a ustedes, lo ha manifestado en estos tiempos, que son los últimos. Por Cristo, ustedes creen en Dios, quien lo resucitó de entre los muertos y lo llenó de gloria, a fin de que la fe de ustedes sea también esperanza en Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor Jesús, haz que comprendamos la Sagrada Escritura. Enciende nuestro corazón mientras nos hablas. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor.
El mismo día de la resurrección, iban dos de los discípulos hacia un pueblo llamado Emaús, situado a unos 11 kilómetros de Jerusalén, y comentaban todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús se les acercó y comenzó a caminar con ellos, pero los ojos de los dos discípulos estaban velados y no lo reconocieron. Él les preguntó: ¿de qué cosas vienen hablando tan llenos de tristeza? Uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió: ¿eres tú el único forastero que no sabe lo que ha sucedido estos días en Jerusalén? Él les preguntó: ¿qué cosa? Ellos le respondieron: lo de Jesús, el Nazareno, que era un profeta poderoso en obras y palabras, ante Dios y ante todo el pueblo. Cómo los sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que él sería el libertador de Israel, y sin embargo han pasado ya 3 días desde que estas cosas sucedieron. Es cierto que algunas mujeres de nuestro grupo nos han desconcertado, pues fueron de madrugada al sepulcro, no encontraron el cuerpo y llegaron contando que se les habían aparecido unos ángeles que les dijeron que estaba vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron al sepulcro y hallaron todo como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces Jesús les dijo: qué insensatos son ustedes y qué duros de corazón para creer todo lo que anunciaron los profetas. ¿Acaso no era necesario que el Mesías padeciera todo esto y así entrar en su gloria? Y comenzando por Moisés y siguiendo con todos los profetas, les explicó todos los pasajes de la Escritura que se referían a él. Ya cerca del pueblo a donde se dirigían, él hizo como que iba más lejos, pero ellos insistieron diciendo: quédate con nosotros porque ya es tarde y pronto va a oscurecer. Y entró para quedarse con ellos. Cuando estaban a la mesa, tomó un pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio. Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él se les desapareció. Y ellos se decían el uno al otro: con razón nuestro corazón ardía mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras. Se levantaron inmediatamente y regresaron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 con sus compañeros, los cuales les dijeron: de veras ha resucitado el Señor y se le ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaron lo que había pasado en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, seguimos en este hermoso tiempo de la Pascua. El Evangelio que nos presenta San Lucas hoy, como estos dos discípulos van desconcertados, tristes, abrumados, camino a este pueblo de Emaús. Este caminar por la vida, por la calzada de la vida, es una alegoría para todos nosotros. Se menciona el nombre de uno de ellos, Cleofás, y el otro no se dice quién era. Precisamente yo creo que para que yo me dé cuenta que yo soy el que va caminando allí. Ellos van de regreso a Emaús, como nos pasa a nosotros muchas veces, que caminamos por la vida, no podemos no caminar, pero a veces vamos con un derrotero equivocado. Ellos deberían haber permanecido en Jerusalén y se van ya, sin esperanza, a Emaús. Tal vez me pasa a mí eso. Ellos van tristemente hablando uno con el otro sobre los acontecimientos que han pasado en los días anteriores. Y este extranjero, este forastero que es Jesucristo, se les acerca, los escucha y camina con ellos. Y ellos no lo reconocen, no se dan cuenta quién es el que va a su lado. Jesús siempre camina conmigo. Yo no me doy cuenta, no lo percibo,
pero Él va allí, caminando a mi lado. Y eso vale no solo para los cristianos, no solamente para los creyentes, sino para toda persona humana. Jesús siempre camina con nosotros. El apóstol Pablo nos dirá, en Él vivimos, nos movemos y existimos. Yo no viviría, no podría respirar, desaparecería si Dios mismo no me sostuviera en la vida. Y Jesús al principio, no sabemos en qué distancia, solo los escuchaba. A veces nos quejamos que las personas no nos escuchan. Los maridos se quejan mutuamente, no me haces caso, no me escuchas. Los hijos con los padres con los hijos, y todo el mundo nos quejamos. Es que no me escuchan. Hay alguien que siempre te escucha, que siempre está interesado por lo que te pasa, y ese es Jesús. Y después Jesús los cuestiona de qué es lo que vienen discutiendo, por qué están tan tristes. Y la respuesta de Cleofás, y muchas veces mi propia respuesta, que no te das cuenta lo que me está pasando, eres el único que no sabes lo que ha sucedido con Jesús de Nazaret, que los doctores de la ley lo entregaron a las autoridades romanas y lo crucificaron. Jesús es el mismo que ha vivido esta historia, y ellos piensan que no se entera de las cosas. Igual, es una falta de fe que muchas veces yo tengo en mi vida, cuando pienso que Dios no sabe lo que me está pasando, y peor aún, cuando pienso que no le interesan mis situaciones, y cuando no le interesa lo que me pasa, eso quiere decir que no me ama. Al que más le interesa lo que me pasa, el que más me conoce muchísimo mejor que yo mismo, y al que está allí sufriendo, llorando en los avatares de mi vida, es Dios mismo. ¿Por qué? Porque me ama. Y esto es clarísimo. Cuando tú amas a alguien, los sentimientos, las circunstancias, los dolores, las alegrías son parte de tu propia vida. Pues eso le pasa a Jesús, que camina con nosotros. Y después Jesús les empieza a explicar a través de la palabra de Dios, a través de las profecías del Antiguo Testamento, cómo era necesario que el Mesías padeciera, que este Cristo fuera crucificado para después resucitar. Aquí yo veo que yo debo acercarme más a la palabra de Dios, y cuando leo, cuando medito, cuando oro con la palabra de Dios, si siento que todo va bien, que todo va como yo quiero, quiere decir que no estoy abriendo mi corazón al Espíritu Santo, porque yo debo experimentar muchas veces, no siempre, pero muchas veces, que la misma palabra de Dios me está diciendo que insensato y que duro de corazón eres. Tienes que comprender que el camino de la resurrección es la cruz, que el camino de la vida es el amor, y que si no entras en ese proceso de salvación, no entrarás a la vida de Dios. Y yo, como los discípulos de Emaús, debo dejar que la palabra me cambie, me corrija, me guíe. Siguen caminando, la distancia eran 11 kilómetros de Jerusalén a Emaús, un poquito más de 7 millas. Y ya, cuando llegan a Emaús, Jesús hace la finta como que va de largo. Y ellos le dicen, quédate con nosotros, porque ya es tarde. Para que Jesús camine conmigo, no me pide permiso, porque siempre está allí conmigo, porque me ama. Pero para que Él entre a mi corazón, para que Él entre a mi casa, yo necesito invitarle. Él respeta nuestra libertad al máximo. Nadie como Él respeta mi libertad. Y si yo no lo dejo entrar a mi corazón, Él no entra. Y cuando entra allí, espero que le hayan dejado el sitio de honor allí en la mesa. Igual, cuando yo invito a Jesús a mi corazón, a mi casa, no puedo ponerlo en el sótano, en el basement. No puedo dejarlo en un rincón o simplemente en la imagencita que tengo allí a la entrada de mi casa. Debo darle el lugar de honor, el lugar que se merece, el lugar privilegiado
en mi corazón y en mi familia. Y después vemos que a la mesa sentados, Jesús pronuncia los verbos de la última cena, los verbos de la Eucaristía. Tomó el pan, lo bendijo y lo partió. Y en ese momento ellos descubren que era el Mesías y desaparece de su vista. E inmediatamente dicen, nuestro corazón ardía cuando Él nos explicaba la palabra, y regresan inmediatamente a Jerusalén. Allí vemos que cuando de verdad tienes esta experiencia del resucitado, no te lo puedes quedar en silencio, no te lo puedes tragar. Inmediatamente, a la hora que sea, el cansancio físico no importa, 11 kilómetros de ida, 11 kilómetros de vuelta, y ya con el sol caído, ellos tenían que comunicar a los demás que era verdad, que había resucitado, que estaba vivo, y en el cenáculo le dicen, sí es verdad. También se le apareció a Pedro. Quizá vamos a pedirle a Dios nuestro Señor que yo perciba que Él camina conmigo, que realmente me deje transformar por su palabra, que es palabra de vida, y que lo reconozca en la fracción del pan. La fracción del pan es la celebración de la misa, es la Eucaristía. En estos tiempos difíciles no lo podemos hacer sacramentalmente, lo estamos haciendo virtualmente, que no quiere decir la imaginación, sino es una realidad diferente, pero es la misma realidad. Y con nuestras comuniones espirituales tenemos que reconocer su vida, reconocer su amor que entra en nosotros. Amén. Profesamos nuestra fe. ¿Crees en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí, creo. ¿Crees en Jesucristo, su único Hijo, Señor nuestro, que nació de María la Virgen, padeció, fue sepultado, resucitó de entre los muertos y está sentado a la derecha del Padre? Sí, creo. ¿Crees en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna? Sí, creo. Esta es la fe de la Iglesia que profesamos en Cristo el Señor, que ha resucitado. Amén. Como los discípulos en el camino de Emaús, pedimos a Cristo que se quede con nosotros y que conteste nuestras oraciones. Por todos los que buscan la verdad y por los que guían a quienes buscan la verdad, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por las autoridades civiles y por todos los que trabajan por el bien común, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por los pobres, los desempleados y por todos los que luchan por sobrevivir, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por todos los que caminan por las sendas del Señor y por todos los que han confundido sus caminos, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por todos los presentes en este lugar santo y por todos los que reconocen al Señor en el rostro de unos y otros, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por todas las intenciones que ustedes guardan en el silencio de sus corazones, oremos al Señor. Dios de bondad infinita, concédenos esto que te hemos pedido con fe, por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Los hombres que viven unidos, los hombres que buscan la paz, por los pueblos que no te conocen.
Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Recibe, Señor, los dones que jubilosa tu iglesia te presenta, y puesto que es a ti a quien debe su alegría, concédele también disfrutar de la felicidad eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado, porque continuamente se ofrece por nosotros, intercede por todos ante ti. El que inmolado en la cruz ya no muere, porque sacrificado vive para siempre. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Al terminar la cena tomó el cáliz y dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento más grande de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, Señor, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor.
Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Samuel y su auxiliar Jorge, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos. Pongan a sus difuntos en las manos de Dios, especialmente todos los que han fallecido en esta pandemia. Y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén, 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 por los siglos, amén. Amén, amén, amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones a través del Espíritu Santo que se nos ha dado. Por eso, con fe y esperanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. En Cristo, que nos ha hecho todos hermanos por medio de su cruz, dense la paz como signo de perdón y reconciliación. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Este es Jesucristo resucitado.
el que se hace comida para que tengamos su vida, el Cordero de Dios, el único que quita el pecado del mundo. Dichosos son ustedes si hoy aceptan esta invitación para participar del gran banquete del Señor. Yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Que el cuerpo de Cristo custodie mi alma para la vida eterna. Este es el momento privilegiado de invitar a Jesús para que entre a nuestros corazones, para que entre a nuestras familias. Tú tienes que decirle desde lo profundo de tu corazón: quédate con nosotros, Señor, entra a nuestro corazón. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. No lo puedo hacer ahora sacramentalmente. Ven, te lo suplico espiritualmente a mi corazón. Y como ya has entrado, como ya te he recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me separe de ti. Amén. Oremos. Dirige, Señor, tu mirada compasiva sobre tu pueblo, el que te has dignado renovar con estos misterios de vida eterna, y concédele llegar un día a la gloria incorruptible de la resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio.
Que Dios manifieste sobre él su poder es nuestra humilde súplica. Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Nada más recordarles aquí en nuestras parroquias, ahorita terminando la misa, aquí en Craig tenemos la adoración al Santísimo de 5 a 6 de la tarde. También ahora mismo el Padre Shannon estará exponiendo el Santísimo en la Sagrada Familia en Meeker. Y mañana aquí tenemos la exposición al Santísimo de 10 a 11 de la mañana. Y en San Ignacio, en Rangely, de 5 a 6 de la tarde. Y estará un sacerdote disponible para escuchar sus confesiones. Un anuncio solo aquí para Cray, como nos ha bajado mucho la entrada, pues ahora estamos buscando voluntarios que nos ayuden para arreglar la yarda, el pedacito que tenemos alrededor de la iglesia. Entonces, pues con que se ofrezcan 11, ya solo les tocará 2 veces en toda la temporada. 11 porque a Judas ya lo cortamos desde el principio. Entonces, con que sean 11 los que se anoten, hablen a la oficina o hablen con el Padre Shannon o con su servidor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Inclinen la cabeza para recibir la bendición y respondemos amén después de cada invocación. Que Dios misericordioso, que por la resurrección de su Hijo unigénito los ha redimido y hecho hijos suyos, los llene de alegría con su bendición. Amén. Que por Cristo el Redentor, por quien ustedes recibieron el don de la libertad perpetua, les conceda también en su bondad tener parte en la herencia eterna. Amén. Que ustedes que por la fe han resucitado en el bautismo, merezcan por sus buenas obras alcanzar la patria celestial. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Que la alegría del Señor resucitado sea nuestra fuerza. Vayamos en paz. Demos gracias a Dios. Que tengan un santo domingo y una buena semana. Igualmente. El Señor